un curso que solo por eso. ¿Qué pasa? No. Este curso así divino, de letra. No, hay cursos, pero que son, por ejemplo, el primer ciclo o el aprendizaje, que también es como. Qué horror. Hoy sí tengo hambre. Pero había desayunado bien y dije, ay, me alcanza hasta las 4. Y ahora sí ya me dio hambre. A ver, ¿por dónde empiezo? Yo creo que voy a hacer algo diferente. Fueron llegando, pero igualito estaba como la mitad del salón. Sí, hay muy poca asistencia ya. Sí, pues a lo mejor están. ¿Será? ¿Qué hago? ¿Será que empiezo por aquí? He intentado hacerlo diferente a como lo hice allá, pero yo creo que algo tengo que hacer de. No, voy a empezar por aquí. Esto, ¿qué estoy buscando? Pucha. Tengo la mente en otro lado, pero ahí voy. Por cierto, el material que voy a usar ahora ya está colgado en la semana 10. No mandé correo, pero sí lo colgué. Entonces, a ver, ¿será que me arriesgo a comenzar con un ejemplito? Como que sí me arriesgo y después echo para atrás. A ver, voy a hacerlo diferente como lo hice en la sección anterior. Total, ¿quién dijo miedo? Hola, ¿cómo estás? Voy a empezar con el ejemplo. Ya empecé con la teoría, vamos a ver. A ver. Cierto, a los que están llegando ahorita tengo, o sea, el material ya lo colgué en el módulo de la semana 10. No mandé correo, pero está allí colgado, o sea que pueden, si lo quieren ir revisando, pues ahí está. Entonces, bueno, hoy la idea, bueno, quizás debería decir qué es lo que voy a dar, ¿verdad? Antes del ejemplo. A ver, ay, no es ahí, es aquí. A ver, ahí. Quizás la siguiente. Ok, la idea es la siguiente. Nosotros comenzamos por estudiar un proceso estocástico que fue bastante más difícil que el que vamos a ver ahora. Ok, nosotros comenzamos con con procesos de Poisson, perdón, esto que lo llamamos n de t con t mayor o igual que 0, y esto era el monitoreo de variables aleatorias. Esto eran variables aleatorias discretas, ¿ok? Monitoreadas a tiempo continuo, ¿ok? Monitoreadas en tiempo continuo.
Vimos otros procesos, vimos, por ejemplo, el proceso de los tiempos entre llegadas. Escucha. Okay, de los tiempos entre llegadas, que si eran variables aleatorias continuas, ¿verdad? Resultaron ser exponenciales. Y el monitoreo del tiempo fue a tiempo discreto. Monitoreo del tiempo discreto. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo que vamos a llamar cadenas de Markov discretas, que van a ser de hecho más fáciles que estas que hemos visto. Vamos a ver variables aleatorias discretas, monitoreadas a tiempo discreto también. ¿Ok? O sea, van a ser variables aleatorias discretas, monitoreadas a tiempo discreto. De eso no hemos visto ninguno todavía. ¿Ok? Monitoreadas a tiempo discreto. ¿Ok? De hecho, esto se parece bastante si pensamos, por ejemplo, en una sucesión de variables aleatorias idénticamente distribuidas e independientes. Nosotros cada vez que poníamos esto, ¿no? Sea x1, x2, hasta, escucha, no las debería llamar igual. Vamos a decir y1, y2, ¿no? Cuando nosotros decíamos y1, y2, hasta yn, y decíamos esto es una sucesión I y D, ¿no? De variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas. Este podría ser pensado como el proceso estocástico más sencillo de todos. Proceso estocástico. O sea, si pensamos que efectivamente el subíndice está monitoreando tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, entonces esto es como el proceso estocástico más sencillo de todos, en donde las variables no dependen entre ellas de nada. Simplemente yo para calcular cualquier cosa sobre x3, sobre y3, lo que necesito es tener caracterizada a y3 y no necesito saber nada ni de y2, ni de y4, ni de ninguna otra y. ¿Ok? Es el proceso estocástico más sencillo de todos. ¿Ok? Sobre todo si estas variables son discretas, por ejemplo, ¿no? Y ahora vamos a pasar al caso de las cadenas de Markov, ¿ok? Las cadenas de Markov son las siguientes en dificultad, ¿ok? Si quieren lo escribo así mismo, son las siguientes en dificultad, y la razón es que xn va a depender únicamente de xn menos 1. ¿Ok? De la variable anterior. ¿Ok? En el caso I de nadie depende de nadie. En el caso de las cadenas de Markov agregamos una pequeña dificultad de que cada variable depende únicamente de la variable anterior, y a ese proceso no le va a importar la historia anterior a xn menos 1. ¿Okay? De hecho, en líneas generales vamos a pensar, esto de la siguiente manera. Vamos a decir que la cadena esté a tiempo n más 1 en el estado J, dado que a tiempo n estuvo en el estado I
y a tiempo n-1. Vamos a decir que estuvo en el estado IN-1 y pin, 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 hasta X0 tomó el valor I0. Vamos a decir que una cadena es una cadena de Markov, o sea que que un proceso estocástico de variables aleatorias discretas, monitoreadas a tiempo discreto, vamos a decir que es una cadena de Markov si satisface, y ahora piensen esto de esta manera que a mí me parece súper intuitiva, es pensar a esto como el pasado de la cadena, pasado, tiempo pasado, a esto como el presente y a esto como el futuro. Entonces, si esa probabilidad es igual a la probabilidad de que xn más 1 sea igual a j, dado que xn es igual a i, diremos que la cadena es de Markov. ¿Okay? Esto se llama la propiedad de Markov o markoviana. ¿Ok? Y yo me voy a ir a un ejemplo de una vez y después vamos a volver y vamos a definir estas cosas bien. ¿Ok? ¿Esto se entendió? ¿Más o menos? ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. O a lo mejor hasta vamos a ver dos y después voy a darles la teoría. ¿Ok? Vamos a ver si lo podemos hacer o si me quedo atascada por el camino. Yo espero que no. Vamos a ver. Voy a grabar. ¿Puedo borrar? ¿Sí? Chévere. Y me voy a ir al ejemplo por aquí. A ver si puedo. A ir al ejemplo más sencillo de todos. ¿Okay? Es extremadamente trivial, pero bueno, es la idea. ¿Okay? Entonces, fíjense, dice, considera el modelo simple del pronóstico del clima en el que se clasifica el clima de un día como soleado o lluvioso. Entonces, yo voy a definir xn, ¿ok? Como la variable aleatoria que me dice el estado del día o el clima del día, vamos a ponerlo así, es una sobresimplificación porque el clima tiene más variantes, ¿no? Pero bueno, el clima del día N. ¿Ok? Así que ahí se ve clarito que en este caso, ¿quién es la imagen de xn? ¿Se acuerdan? Como variable aleatoria. Exacto. Día soleado o día lluvioso. ¿Ok? Hay dos estados nada más porque es un modelo recontra simple como para comenzar. Esto en el contexto de cadenas de Markov, la imagen de esas variables aleatorias que va a ser la misma para todo n, ¿ok? En el contexto de procesos estocásticos, esto se llama, pucha, estoy usando S de soleado. A ver, voy a usar minúscula para que no se me confunda. S-I-L-L. ¿Ok? Esto es lo que se llama el conjunto de estados. Siempre. En una cadena de Markov discreta, que es lo que vamos a ver ahora. Después iremos complicando un poquito las cosas. Sí. Ya, pero por ahora xn es discreto. ¿Ok? Entonces, de hecho, ustedes ya han trabajado con una cadena de Markov continua, porque un proceso de Poisson es una cadena de Markov continua. O sea, ya la vamos a ver.
No, creo que estoy mintiendo. Sí, estoy mintiendo. Bueno, no me hagan caso. Es que estoy comenzando a preparar las clases y estoy recordando cosas. Tengo años que no enseño eso, pero estaré lista. El conjunto de estados de esa cadena de Markov, ¿ok? Simplemente, como xn es una variable aleatoria discreta, en este caso toma dos valores, la imagen de esa variable aleatoria va a ser la misma para todo n, ¿ok? Y esa imagen, ahora en el contexto de procesos estocásticos, lo llamamos conjunto de estados. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más queremos? Ya, yo quiero saber, fíjense que me dan información aquí, voy a seguir leyendo, sobre la base de datos anteriores, hemos determinado que si está soleado hoy, existe un 80% de posibilidades de que esté soleado mañana, independientemente del pasado, del tiempo pasado. Mientras que si está lluvioso hoy, hay un 30% de posibilidades de que llueva mañana sin importar el estado. Entonces, esto lo que quiere decir es lo siguiente, a ver cómo lo escribimos. Fíjense que ahí en el enunciado, una forma de hablar que habla de un día cualquiera. No están diciendo el día 1, el día 2, el día 3, sino están hablando de un día genérico. ¿Ok? Vamos a decir que ese es el día N, pues. Y me están diciendo que dado que un día cualquiera, digamos que es el día N, ese día tenemos un día soleado, la probabilidad de que el día después, es decir, el día N más 1, sea soleado también, esa probabilidad es del 80%, es decir, 0.8. ¿Ok? De aquí sale el complemento de este, ¿no? ¿Cuál es el complemento de este? Acuérdense que tengo que dejar fijo la condición. Exacto. La probabilidad de que mañana sea lluvioso, pero dejando fija la condición de que hoy es soleado, ese es el complemento. Fíjense que esto es 1 menos la probabilidad de que xn más 1 sea lluvioso, dado que xn es, pucha, ¿qué hice? A ver, soleado, dado soleado, ¿correcto? Es 1 menos 0.8 que da 0.2, ¿correcto? Y también me dice cuál es la probabilidad de que xn más 1 sea lluvioso, dado que xn es lluvioso. ¿Cuánto da esta? Da 0.2, por lo que entonces 0.3. 0.3. Y la probabilidad de que xn más 1 sea ahora soleado, dado que xn es lluvioso, esta sí es 0.7. ¿Correcto? O sea que aquí, fíjense que el tener estas probabilidades, ya de alguna manera estamos diciendo que no nos interesa el estado del clima en días anteriores. Yo para saber el estado del clima el día N más 1, lo único que necesito es saber el estado del clima el día N. ¿Ok? Y dice algo más. Fíjense que el día N es cualquiera. ¿Con qué concepto de los que hemos visto hasta ahora? O sea, ¿de qué concepto estaríamos invocando? ¿Qué concepto estaríamos invocando? Si es que estas probabilidades en realidad no dependen del día, o sea, si yo digo el día N o el día 100 o digo el día 150, estas probabilidades van a ser las mismas. ¿Qué concepto estoy invocando? Estacionariedad. ¿Correcto? Entonces fíjense que nosotros vamos a estudiar, primero que nada, cadenas de Markov discretas. Eso quiere decir las variables aleatorias son discretas
y el monitoreo del tiempo es discreto. Van a ser de Markov porque tienen esa característica de que cada variable va a depender únicamente de la variable anterior y no del pasado. O sea, el futuro lo puedo predecir únicamente con el presente sin contar con el pasado. No me importa que haya hecho antes del presente. ¿Ok? Si esto suena así, conoces a una chica, ya no te importa que haya hecho antes, te importa ahora quién es y para dónde vamos. Ya, pues eso. Te ha pasado, ¿no? Ya. No, sí te importa el pasado. Ya. Bueno, de acuerdo. Y entonces, bueno, pues de eso se tratan las cadenas de Markov. ¿Ok? Fíjense que esto lo podemos usarlo ya. Hay una cosa que vamos a pintar para las cadenas de Markov que se llama el diagrama de estados. Voy a hacerlo aquí. Fíjense que el diagrama de estados comienza por pintar todos los elementos que están en el conjunto de estados, ¿no? Aquí tenemos solo dos, el estado soleado y el estado lluvioso. ¿Ok? Por cierto que aquí en el cuarto esto corresponde al estado 1 y al estado 2. ¿Ok? Pero bueno, lo dejamos en soleado y lluvioso porque me parece más mnemónico. Me acuerdo mejor de qué estoy hablando. Si no, tengo que estar pensando cada vez, ¿el uno era soleado o era lluvioso? ¿Ya? Y fíjense que hay una probabilidad en los diagramas de estados, o en los diagramas, también se llaman diagramas de transición. De hecho, diagramas de transición en un paso. Porque voy de n a n más 1. ¿Ok? De aquí a aquí hay un paso. Fíjense que yo voy de S a S con probabilidad 0.8. Voy de S de un estado, o sea, de un día soleado a un día lluvioso con probabilidad 0.2. Voy de un día lluvioso a un día lluvioso en un paso con probabilidad 0.3 y voy de un día lluvioso a un día soleado con probabilidad 0.7. ¿Ok? Fíjense que el puro hecho que yo puedo pintar ese diagrama de transición y ver que no depende del día, no depende de n, siempre las transiciones ocurren así independientemente de qué día estoy, es una validación de dos cosas. Uno, de la estacionariedad, porque yo cuando pinto ese diagrama no estoy diciendo de qué día a qué día hago la transición, sino simplemente que la transición es en días consecutivos, independientemente de cuál es el día del cual arranco, ¿sí? Y segundo, es una admisión de la propiedad markoviana, porque yo fui capaz de calcular esas probabilidades para xn más 1 únicamente con la información que yo tenía sobre xn. No usé el estado del clima en días anteriores al día enésimo. Ya, gracias. Ya. Ay, perdón. Ya. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede si me preguntan la probabilidad de que el día 1, el día sea soleado? Y vamos bueno, sí, lo voy a poner así. Falta una cosita, nada más. Fíjense que yo voy a necesitar saber el día 0 si es soleado o es lluvioso. ¿Ok? O sea, la probabilidad de que x0 sea soleado,
a decir x0, la voy a poner igual a la probabilidad de que x0 sea lluvioso y voy a decir que es un medio. Voy a asumir que el primer día arranco con igual probabilidad de un día lluvioso que un día soleado. ¿Okay? A esta cosa que está aquí la vamos a llamar distribución inicial, que no es más que la función de probabilidad de masa de la variable aleatoria x0. ¿Ok? Como hay dos estados, tengo que dar dos probabilidades nada más. ¿Correcto? Es una variable aleatoria que toma solo dos valores, con decir cuál es la probabilidad de eso, es eso. Y ahora yo pregunto, ¿cuál será la probabilidad incondicional de que x1, o sea, de que el día 1, no el día 0, el día 1 sea soleado? ¿Cómo calculo esta probabilidad? Ya. ¿Qué necesito? ¿Cómo? ¿Y lo tengo que fijar o cómo hago? ¿Qué sucede si yo no sé si x0, o sea, si el día 0 fue soleado o lluvioso? Si yo no lo sé, ¿cómo calculo esa probabilidad? Probabilidad total, ¿ok? Hasta la náusea, ¿no? Siempre aparece la condenada. O sea que es imposible pasar este curso sin saberse eso. Ya, o sea que esto es que, fíjense que esto yo tengo que decir, bueno, es la probabilidad de que x1 sea igual a s, ay pucha, s, dado que x0 es s, por la probabilidad de que x0 sea s, más, ahora sí, la probabilidad de que x1 sea igual a lluvia, dado que x0, perdón, ven, corríjanme pues, era para ver si estaban despiertos, más la probabilidad de que x1 sea igual a s, ahora sí, es igual a lluvia, ok. Y ahora se dan cuenta que además de tener la matriz de transición, yo necesito tener la distribución inicial o esta cuenta no la puedo sacar. ¿Correcto? Fíjense que hasta ahora nosotros hemos caracterizado variables aleatorias discretas, variables aleatorias continuas. Caracterizamos el proceso de Poisson que nos costó sangre, sudor y lágrimas. Ahora tenemos que caracterizar a las cadenas de Markov. ¿Ok? Y va a resultar que para caracterizar una cadena de Markov, es decir, para tener todo lo que necesito para decir lo que yo quiera, para calcular lo que yo quiera de esa cadena de Markov, necesito tener las probabilidades de transición en un paso y necesito tener la distribución inicial. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿esto cuánto daba? S era 0.8. Aquí asumimos que esto era 0.5 más, no, 0.3, ¿no? No, ¿cuánto daba? Lluvioso dado S es 0.7. ¿Ya? ¿Lo hice bien? Ya. Bueno, ¿cuánto da esto? 0.75. Ok. ¿De acuerdo? O sea que además, o sea, tener el modelo me permite sacar cuentas. ¿Ok? Esta, por supuesto, es uno muy facilito. Ahora vamos a hacer otro. ¿Ok? Por cierto, una cosa que no dije es que este diagrama de transición en un paso
yo lo puedo escribir también como una matriz. Fíjense que yo puedo poner en una matriz, fíjense, yo puedo decir este es el estado soleado, este es el estado lluvioso, soleado, lluvioso, y poner aquí las matrices, las probabilidades de transición en un paso. Es decir, 0.8, 0.2, aquí es 0.3 era este, ¿no? Y aquí 0.7. ¿Ok? Y fíjense que esa matriz de transición contiene exactamente la misma información que el diagrama de transición. Yo puedo ir de uno al otro, es lo mismo. ¿Lo ven? Esto, bueno, esta tipa que está aquí se llama la matriz de transición. Matriz de transición en un paso. ¿De acuerdo? Claro. Déjame borrar aquí y te contesto. Ya grabé, me avisan cuando pueda borrar. La de X3 es medio roncha, pero sí, tienes que ir de X3 a X2. Para la de X2 tienes que ir de X2 a X1 y así sucesivamente. A ver, aquí. Para la probabilidad de X3, ¿ya? Qué sé yo, quieres que X3 sea soleado, incondicional, ¿sí? Las que conoces, fíjate que son estas, ¿no? O sea, aquí aplicas probabilidad total. Y condicionas con respecto a X2 por la propiedad markoviana. Es lo que necesitas saber, ¿no? Entonces, esta probabilidad, estoy de acuerdo contigo, es cualquiera de estas. O sea, esta efectivamente, ¿cuánto da? S a S era 0.8, ¿no? Pero esta probabilidad no la tienes. Para calcular esa, tienes que poner, condicionar con respecto a X1. La de X1 igual a S la acabas de calcular, pero la que no tienes, pero ahora sí es el complemento porque el conjunto de estados tiene dos tipos nada más. Esto es X2 igual a S, dado que X1 vale lluvia, por la probabilidad de que X1 valga lluvia. ¿Sí? Y después tienes esta de lluvia a soleado, ¿cuál era? 0.3, ¿no? Lluvia era 0.3, ok. Ya, 0.7 y aquí tienes una suma igualita a esta, ¿no? ¿Lo ves lo que va pasando, no? Entonces, por supuesto, tenemos que conseguir maneras más rápidas de hacer esto, ¿no? Que de hecho, la buena noticia es que aquí sí lo vamos a hacer en R. Y R es súper poderoso para sacar estas cuentas. Pero bueno, primero lo vamos a hacer, les voy a explicar lo que tienen que saber para entender la librería de R y después lo vamos a hacer en R. Sí, sí lo puedes llevar. Sí lo puedes llevar. El que no puedes llevar a X0 es a la X2. O sea, este sí es esto que tú dices. De hecho, lo puse que era 0.8. Fíjate que ahí usé estacionariedad. Pero este no es igual a la probabilidad de que X0 sea igual a S. La estacionariedad
es sobre la matriz de transición, sobre las probabilidades de transición en un paso. ¿Ok? Diremos que una cadena de Markov es estacionaria u homogénea, también se usa ese término, si las probabilidades de transición en un paso no dependen de n. O sea, si lo que llama, bueno, no le he dado el nombre, pero se llaman así, esto que está aquí. Si esto es igual, no depende de n, o sea, o puedo ponerlo igual a esto. No, me gusta más poner que no dependa de n. Si P sub i j no depende de n, entonces diremos que la cadena de Markov es estacionaria o homogénea, no sé, me cabe más homogénea ahí. No es verdad. Prueben, saquen la cuenta, convénzanse, ¿ok? Pero no es. No sé si a lo mejor en este caso, no van a dar. De hecho, ¿cuánto dio la probabilidad de que x0 fuera igual a s? Dio 0,75. Ya no es un medio. ¿Lo ven? Ya dio 0,75 que no es un medio. Ya cambió. ¿Correcto? Porque hay una prevalencia a que los días sean soleados. Si son soleados, hay una probabilidad grande de que vuelvan a ser soleados. ¿Sí lo ven? Y fíjense que pasó de x0 igual a soleado igual a un medio a x1 igual a 0,75. Y muy probablemente va a ir aumentando, ¿sí? ¿Lo ven? ¿Sí se entendió? Tienen que tener cuidado ahí con las incondicionales porque aquí uno saca conclusiones bueno, que pueden ser erradas. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué les parece si ahora rapidito les hago la teoría? La paseamos rápido porque yo la tengo aquí, en la otra sección me tardé bastante explicándola, pero sigo un ejemplo de referencia. Ahora a lo mejor con el ejemplo de referencia es más sencillo. Esto, a ver, voy a grabar. Me voy a ir para atrás. A ver, borrar aquí. Me quedan 6 minutos. A ver, ¿a dónde me voy? A ver, voy a hacer esta. Fíjense, esto se los escribí al comienzo. ¿Okay? Yo creo que si pensamos en el pasado, en el presente y el futuro, es más o menos intuitivo pensar en estas probabilidades, ¿no? Esto, fíjense que S, el conjunto de estados, estoy pidiendo que sea contable. Esto en cristiano es lo que significa que las variables aleatorias xn son, o sea, las xn son discretas. Eso es lo que significa. ¿Ok? Las variables aleatorias en el proceso estocástico son todas discretas. Eso es lo que significa que el conjunto de estados sea contable, que lo puedo contar. ¿Ok? Y la propiedad markoviana pues tiene que ver con esa independencia del pasado. Fíjense que yo para poder predecir el futuro, la única información que necesito va a ser la del presente. Eso es lo que dice ahí. Y esa condición, digamos, esa propiedad se tiene que cumplir para todos los estados en el conjunto de estados. ¿Ok? Eso es lo que dice aquí abajo. ¿Correcto? Entonces, esto con respecto a que sea markoviana. ¿Ok? Y eso es lo que lo hace un proceso estocástico tratable. Mientras más memoria tiene un proceso estocástico, más complicado es de tratar. ¿Ok? Eso, mi profesor, que siempre echaba chistes, mi asesor de doctorado, siempre decía que una mujer, mientras más memoria tenía, más problemas te daba, ¿no? Y los procesos estocásticos son parecidos. Cuando la tipa se olvida de las marromucias que tú haces, pues es más fácil eso,
es más fácil de tratar, ¿de acuerdo? Bueno, es un chiste bien machista, bien feo, pero quizás ayude a recordar este tipo de cosas, ¿no? Con los procesos estocásticos pasa lo mismo. Mientras menos memoria tengan del pasado, más fáciles son de tratar. En logística, ustedes van a ver lo que se llaman series de tiempo. Las series de tiempo no son otra cosa que procesos estocásticos, son también evolución de variables aleatorias en el tiempo, ¿de acuerdo? Y ahí sí van a ver procesos, o sea, series de tiempo que van a tener bastante más memoria, ¿ok? Por ejemplo, para modelar el comportamiento de una gaseosa, yo tengo que fijarme, por ejemplo, si yo quiero predecir cuánta gaseosa tengo que fabricar o tengo que tener disponible para un verano, yo tengo que fijarme en los veranos anteriores, ¿ok? Inmediatos. Y tengo que ir probablemente 2 o 3 años hacia atrás, ¿ok? Mientras que para otros, por ejemplo, el sistema de inventario de un producto, a lo mejor es suficiente saber cuánto tenías de inventario la última venta que hiciste. ¿Correcto? Tú vendiste ese producto por última vez tal día y tenías en inventario tantos de esos productos hasta que no ocurra la próxima venta que incluya uno de sus productos, el inventario no va a cambiar. ¿Lo ven? Entonces solo necesitas saber el inventario, pues la última vez que realizaste una venta. Y puedes pensar que el tiempo son las ventas de ese producto. Eso es lo que te interesa monitorear. Cada vez que vendes uno, el inventario va para abajo. Cada vez que repones, el inventario va para arriba. ¿Ok? Y esa, digamos, esa política de inventario pues cambia de un producto a otro dependiendo de las características de ese producto, de qué tanta salida tenga, ¿ok? Y entonces, bueno, el modelo va a ser un poquito más complicado, pero sí ven que sistemas de inventario podrían modelarse fácilmente como una cadena de marca. Yo solo necesito saber ese último inventario después de la última venta, ¿correcto? Dime. Claro, pero fíjate que lo tienes que simplificar un poquito y mirar cada producto, porque no es lo mismo la salida de, no sé, de los pañales que de la cerveza. Ah, por cierto, ¿saben cuál es? Para que se rían. Una cosa que es simpática es que cuando estuvimos analizando los datos de Tambo, ¿no? Que nosotros les diseñamos la política de reposición de productos, clasificando las bodegas, le dijimos, estas bodegas son de este tipo, bueno, estos tambos son de este tipo, estos otros tambos, y dependía mucho, por ejemplo, si un tambo estaba cerca de un colegio, ahí se vendía mucho dulce y gaseoso. Si un tambo estaba cerca de unas oficinas, entonces adivinen qué se vendía, pañales y cerveza. Y siempre los pañales se compraban con cerveza. Eso era algo curioso que nos reímos a carcajadas cuando nos dimos cuenta. Ah, es un combo. Sí, de hecho lo podrías vender en combo y sería un éxito. Y se ve que, claro, los papás que tienen niños en edad de pañales necesitan cerveza para sobrevivirlo. Sí. Mensajes de una investigación. Bueno, entonces hay que hacerlo por producto, ¿sí, Santiago? Porque los comportamientos de los productos son distintos. Fíjate que cerca de los fines de semana tienes que asegurarte de tener harto alcohol en ese tipo de bodegas porque la gente va a comprar alcohol los fines de semana, ¿ok? Y no tanto entre semana. Mientras, por ejemplo, el comportamiento entre semana de los dulces, de las chucherías, ¿cómo lo llaman aquí? Sí, chucherías también. Eso que comen los niños, pues caramelos y golosinas, eso. Ya, el comportamiento de las golosinas entre semanas es cuando más golosinas tienes que tener, porque es cuando los niños que viven, o sea, las bodegas que viven cerca de los colegios probablemente van a consumir eso, van a consumir gaseosa, van a consumir, no sé,
por ejemplo, cerca de las oficinas de trabajo probablemente se venda más el yogur, se vendan los cafés, ¿de acuerdo? Entonces, sí, el comportamiento, digamos, de cada producto, del inventario de cada producto, probablemente sí lo puedes modelar como una cadena de Markov y tengas un montón de cadenitas de Markov ahí juntas. ¿De acuerdo? ¿Sí se entiende, no? Porque es útil, digamos, este tipo de cosas. A ver. Bueno, va a resultar, eso se los dije rapidito, pero sí quiero concretar la teoría después de un ejemplo. Fíjense que eso es lo que llamamos probabilidad de transición en un paso. Fíjense que es un paso precisamente porque voy de tiempo n a tiempo n más 1. Esto es un paso. Y de hecho, cuando no depende de n, cuando esto es verdad, o sea, esto es igual a la probabilidad de que x1 sea igual a j, dado que x0 es igual a i, para todo n, diremos que la cadena de Markov es homogénea o estacionaria. Homogénea o estacionaria. La buena noticia es, no vamos a ver cadenas de Markov no estacionarias. ¿Ok? No nos da tiempo, no cabe, sencillamente. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es lo que hay. A ver. A ver, sí, voy a retroceder, dame un instante. Espérate que no entendí tu pregunta. A ver, echo para atrás, ahí. A ver, no es solamente que cambien. ¿Ok? Claro, aquí I y J pueden ser iguales o distintos, ¿no? Esto es para todo I y J en el conjunto de estados. Simplemente lo estoy poniendo genérico. ¿Ok? Pero I y J son cualesquiera elementos del conjunto de estados. ¿Ya? Y fíjense que esto lo puedo poner en una matriz. Precisamente I y J debería recordarles eso de su curso de álgebra lineal. ¿Correcto? Lo podemos organizar en una matriz porque ya vieron que las cuentas se ponen bien engorrosas. Entonces hay que ver formas más prácticas de sacar esas cuentas. Y de hecho aquí, o sea, si ustedes no creen en la magia, cuando vean lo que pasa con las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov, deberían de comenzar a creer en la magia. Porque eso es, lo que pasa ahí es completamente antiintuitivo. O sea, de verdad parece magia. ¿Okay? Entonces, bueno, estas cosas, ahí está lo que dice de la homogeneidad, ¿ok? En el tiempo. Y bueno, una matriz estocástica, si sus filas suman 1, ¿ok? Si se dan cuenta, las matrices de transición deben ser estocásticas, porque es partiendo de un estado saltar a cualquiera de los otros estados en el conjunto de estados. O sea que eso debe sumar 1. Las matrices de transición en un paso son matrices estocásticas. Se dice que una matriz es doblemente estocástica si también las columnas suman 1, pero eso ya es bastante más raro. ¿Okay? Mi examen doctoral del Departamento de Matemáticas en Georgia Tech era todo el examen acerca de matrices doblemente estocásticas. Era como una subsección de uno de los 5 libros que nos mandaron a estudiar, no mentira, eran 3. Y me preguntaron todo de una subsección de, era como una página del libro. Sí. 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 Que yo me la salté porque dije, en un examen tan general no me van a preguntar esto, pues tienen tanto más que preguntar. Me la salto, total, cualquier cosa con lo que sé lo resuelvo, ¿no? No. Exámenes mal hechos, o sea, bueno. Entonces la matriz de transición de una cadena de Markov, a ver qué dice. Cadena de Markov en tiempo discreta, eso es CMTD, ¿ok?
es estocástica, las filas tienen que sumar 1, o sea que cuando ya calculo n-1 de esas entradas, pues ya tengo la próxima, ¿no? Y esta es la demostración. No quiero, pero es más o menos obvio porque partiendo del estado I, si sumo todas las probabilidades de ir a todos los J posibles en el conjunto de estados, esa cosa tiene que sumar 1. ¿Okay? O sea que la demostración es bastante obvia. Y a ver, ok. Y para caracterizar una cadena de Markov, necesito esas dos cosas. Necesito la matriz de transición en un paso y necesito la distribución inicial. ¿Ok? Bueno, ya casi que debería de dejarlos ir al descanso. Vamos a quedarnos aquí. Creo que es suficiente. Aquí viene la prueba. La prueba la podemos ver después. A ver, que ya tengo hambre. 2:57. Nos vemos a las 3:07. ¿Ok? Voy a ver si puedo correr a comprarme algo.
Ok. Ok, entonces miren. Entonces, bueno, siempre que iniciemos con un problema o un modelo, una cadena de marcos, ok, vamos a tener, bueno, por supuesto, como todo en este curso, que yo digo que eso es lo bueno de este curso y de la estadística aplicada, el otro que dicto, es que todo comienza por definir la variable aleatoria. ¿Sí? Fíjense que todo comenzó el ejercicio del clima, que por supuesto es un ejercicio de juguete, es como para motivar nada más. Esto comenzó por describir que la variable aleatoria contaba o describía el estado del clima el día N, ¿ok? Tengo que decir lo que es la variable aleatoria y el tiempo también lo tengo que describir, ¿ok? Igualito como en procesos estocásticos, o sea, cuando estábamos hablando de procesos de Poisson, subí 4 kilos, 4 kilos, no, 4 pisos. Pucha, espero no haber subido 4 kilos con una galleta. Esto, pero comenzar a hablar, o sea, no es que llegué sin aliento, pero comenzar a hablar de una vez, sí ya. Entonces, pues, fíjense que cuando definíamos los procesos de Poisson, siempre decíamos lo que contábamos y en qué intervalo de tiempo. ¿Sí? Aquí es lo mismo, es describir qué cuenta esa variable aleatoria, a lo mejor no cuenta nada, pero que describe esa variable aleatoria. Aquí es el estado del clima, ¿ok? Y en, es el día N, correcto. Fíjense que dijimos el estado del clima el día N, ¿de acuerdo? Ahí se ve clarito que el tiempo es monitoreado de forma discreta. Gracias, Santiago, yo te iba a pedir eso, que tenía así como un frito ahí ya. Listo. Esto, y lo siguiente que tenemos que hacer, bueno, por supuesto, al describir lo que hace la variable aleatoria, lo que cuenta, lo que está modelando la variable aleatoria y en cuánto tiempo, quién lleva el tiempo, esto hay que especificar quién es el conjunto de estados. ¿Ok? Fíjense que lo hicimos. Dijimos, esta variable aleatoria puede tomar dos valores. El día o es soleado o es lluvioso. Y una vez hagamos eso, para poder sacar cuentas, vamos a tener que calcular su matriz de transición en un paso y dar una distribución inicial, que es la función de probabilidad de masa del estado inicial, de X0. ¿Ok? Eso siempre va a ser así. La razón de eso es que cualquier cosa que nosotros queramos calcular, por ejemplo, fíjense, aquí les doy la distribución inicial y yo quiero calcular, fíjense, aquí estoy calculando la distribución conjunta, o sea, o la función de probabilidad conjunta de X0 y X1. Como se podrán imaginar, aquí no puedo multiplicarlas, las probabilidades, porque justamente una depende de la anterior. Eso sería lo ideal. Fíjense que ahí es lo más fácil que nos puede pasar. Aquí eso no se puede. Necesariamente tengo que condicionar, por lo que fíjense que aquí tengo un elemento de la matriz de transición en un paso y tengo un elemento de la distribución inicial. ¿Ok? Acuérdense que la distribución inicial es un vector, ¿no? Que tiene por largo, o sea, tiene, sí, por largo el número de elementos que tenga el conjunto de estados. ¿Ok? Y la matriz de transición en un paso es una matriz que tiene el número, o sea, es cuadrada y tiene por lado el número de elementos que tenga el conjunto de estados. ¿Ok? Sí, exacto. Entonces no puedes multiplicarlo. ¿Ok? En el proceso estocástico más fácil de todos multiplicarías. Aquí hay que condicionar y hay que saber que tienes que condicionar con respecto al tiempo anterior, justamente, porque sabes que X1 depende es de X0.
¿correcto? Fíjense que si lo hacemos en general, esto es un argumento inductivo, ya hemos hecho varios aquí. Si quisieras la conjunta de cada de ellas, ¿sí? Consecutivas, pues tendrías que ir condicionando hacia atrás, así con la pregunta que hiciste, ay pucha, ¿cómo te llamas? Rodrigo. Con la pregunta que hizo Rodrigo, que se vio que y condicionábamos con respecto a la anterior y eso, cada probabilidad que aparecía era largota, ¿no? Aquí era la misma idea, ¿no? Aquí vas de xk a xk menos 1, de xk menos 1 a xk menos 2, de xk menos 2 a xk menos 3, así hasta que llegues a lo último, ¿no? Entonces asumes eso como hipótesis inductiva y fíjense que aquí para calcular el genérico tengo que condicionar con respecto a todo lo que es viejo en esta probabilidad conjunta. ¿Lo ven? Agarro xn, que es lo más nuevo, y condiciono con respecto a todo lo más viejo que xn. Xn menos 1 y no sé qué. Y esto es chévere porque después multiplico por la probabilidad de lo viejo, ¿sí? Y aquí yo me puedo borrar todo esto, es pasado. Y entonces, chao pescado por la propiedad de Marco. Me deshago de esto, me queda una probabilidad de transición, ahí sí ya puedo usar estacionariedad, chévere, y aquí repito, ¿no? Y aquí repito el mismo procedimiento. ¿Correcto? Ahí agarro xn menos 1, condiciono con respecto a lo viejo, me quedo con lo más nuevo de lo viejo y boto todo lo más viejo. Y así voy paso por paso hasta que me doy cuenta, fíjense que todas estas probabilidades que están aquí me las da, o sea, las obtengo de la matriz de transición en un paso, la voy a poner así gordita para que se sepa que estoy hablando de la matriz de transición en un paso y este animalito lo saco de la distribución inicial. ¿Ok? O sea que tengo la conjunta de cualesquiera n de ellas, o sea que ya he caracterizado a la cadena, al proceso estocástico completo. Fíjate que esta, o sea, esta que está aquí, vamos a ponerla así. Esta que está aquí, fíjate que es la que va, o sea, es la probabilidad de transición de I sub n menos 1 a I sub n. ¿Correcto? Es un elemento de la matriz de transición en un paso, porque no depende de n. Fíjate que voy de n menos 1 a n, es un paso. Un paso. ¿Correcto? Y aquí repites, en el sentido de que aquí vas a condicionar, o sea, aquí vas a decir xn menos 1 es in menos 1, dado todo lo viejo. Hasta pim, 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 pim. Si quieres puedes poner xn menos 3 para decir quién es el más viejo ahí, ¿no? Y aquí llegas hasta x0. ¿Y qué desechas? Todo esto es pasado, ¿correcto? Y esto es presente. O sea que te queda otra vez, fíjate que te queda esta probabilidad. ¿Lo ves? Es decir, por eso digo que es un argumento inductivo, es pensar, bueno, la conjunta de n-1 se calcula como el producto de estas cosas y la de n uso la hipótesis inductiva, ¿no? Esa ha sido siempre la forma como hacemos estas cosas. Así que bueno, eso es, hemos caracterizado cualquier cadena de marcos. Vamos a hacer otro ejemplo, ¿sí? Más divertido. Pero estas cosas hay que decirlas una vez. Creo que funcionó bien el poner el ejemplo al frente porque teníamos una referencia, ¿no? Allá lo hice al revés y no funcionó tan bien, creo. O sea, creo que al final entendieron, pero sí, de todas maneras. Entonces, este ejemplo lo hicimos, vamos a hacer uno más divertido. Y después tengo otro más divertido que no creo que me dé tiempo hoy, pero vamos a ver.
Entonces, fíjense, por cierto que hasta ahora nosotros hemos construido un catálogo con un montón de modelos como que prefabricados. Y nosotros lo que hemos hecho es agarrar una situación de la vida real y ver en cuál de estos modelos encaja, ¿no? Realmente no hemos modelado nada per se, ¿ok? Lo que usamos son modelos ya hechos y los adaptamos, ¿no? ¿Cómo se diría? Los adecuamos, esa es la palabra, estaba buscando custom en inglés, pero los adecuamos al problema nuestro. ¿Ok? O sea, encontramos cuáles son sus parámetros, vemos que las suposiciones se cumplan, ese tipo de cosas. Ahorita sí vamos a modelar cosas, pero dentro de cadenas de Markov hay un montón de modelos ya prefabricados y un modelo favorito es un modelo en donde juegan dos jugadores. ¿Ok? Porque hay muchas variantes de esto y hay muchas cosas que se pueden modelar con esto. Primero vamos a hacer el ejemplo y después pensamos a ver si hay alguna situación en ingeniería industrial que podría modelarse con una cosa de estas. ¿Ok? Fíjense, tenemos dos jugadores que tienen una fortuna combinada de n soles. ¿Ok? Siempre la fortuna va a ser n soles y ellos la comparten. Apuestan un sol cada uno cada vez que lanzan una moneda. Si en la moneda sale cara, el jugador A gana un sol. A ver, yo voy a poner aquí, ir anotando las ideas. Si sale cara, A gana un sol. Y de hecho gana un sol de B. O sea, le quita un sol a B. ¿Ok? Y si la moneda sale sello o cruz, no sé cómo le dicen aquí, si le dicen sello. Si la moneda sale sello, B gana un sol de A. ¿Ok? Podemos asumir que los lanzamientos sucesivos de la moneda son independientes y que la moneda tiene, perdón, que la probabilidad de cara es P y la probabilidad de sello es 1 menos P o Q, que también la llaman. ¿Ok? El juego finaliza si A o B quiebran. ¿Ok? El juego finaliza si A o B quiebran. Supongamos que la probabilidad de que el jugador comience en un capital cualquiera entre 1 y n-1 es 1. Piensa que comenzar con capital 0 es medio absurdo porque ya el juego se acabó. Porque quiere decir que arrancaste quebrado. ¿Ok? Igualito que si arrancas con capital máximo, con capital N, el juego también se acabó porque el otro jugador quebró. ¿De acuerdo? Entonces el caso interesante es empezar con cualquiera de los capitales intermedios entre 0 y n. ¿Ok? Es 1. Bueno, ya significa muchas cosas. Que no está quebrado ninguno de los dos. Eso significa. El juego sería muy aburrido. No hay juego. Finaliza el juego. ¿Ok? Nunca comenzaría. Entonces, bueno, como siempre, ¿quién es la variable aleatoria? ¿Quién es la cadena? Ahora la voy a llamar cadena. A ver, prueben. Denle porque tenemos tiempo. Quiero verlo definir, a ver qué sale. Pueden ir hablando. Así yo como mis galletitas. No les molesta, ¿verdad? ¿No? Es N el capital. Conocido, vale N. ¿Ok?
Y vamos a llamar a esto xn, pues. ¿Quién es xn? La primera pregunta. ¿Capital de qué? ¿Capital de cuál jugador? A. ¿Y cuándo? Recuerden que siempre que definimos un proceso estocástico, tenemos que decir el cuándo también, ¿no? Ok. Capital del jugador, ¿los demás están de acuerdo? ¿Por qué no hace falta tener otra variable que mire el capital del jugador B? Exacto, porque yo sé que el total es N, si A tiene lo que tiene, B tiene B, o sea, tiene N menos eso. Ok. Después del enésimo lanzamiento de la moneda. ¿Ok? ¿Quién es el conjunto de estados? Ajá. ¿Seguro? Claro, desde cero, porque se puede arruinar después. Y podría quedarse con toda la fortuna también. Correcto, y arruinar al otro. Ya, buenazo. ¿Qué más? ¿Qué información nos dan para la distribución inicial? ¿Quién es X0 aquí? No has lanzado la moneda la primera vez. Correcto. Yo aquí, por cómo está escrito, ¿ok? Podríamos asignarle 1, o sea, el tipo arranque con capital 3 y darle probabilidad 1 a eso. O podríamos, en vista de que no hay razones por las cuales escoger un capital original, ¿sí? Podríamos darle la misma probabilidad a todos los capitales que están entre 1 y n-1, que son los interesantes donde comenzar. ¿Correcto? O sea que podríamos decir que la distribución inicial es que la probabilidad de que x0 valga y sea 1 entre n-1 para i igual a 1, 2 hasta n-1. Piense que es 1 entre n-1 porque S, o sea, el tamaño de S, el número de elementos que tiene S, la cardinalidad de S, son todas formas de decir lo mismo. Este animal tiene n más 1 elementos. ¿Okay? El tamaño de S es n más 1. Correcto, porque está el 0 y está el n. ¿Ya? Entonces, si quito el 0 y quito el n, como tiene n más 1, quedan n menos 1 y le estoy dando la misma probabilidad a cualquiera de las fortunas intermedias, digamos. ¿Ok? Las fortunas interesantes. Ya, buenazo. ¿Qué más? ¿Les parecería más fácil calcular la matriz de transición en un paso o mostrar el diagrama de transición?
El diagrama es más fácil. ¿Por qué n-1? N más 1 por n más 1. De 0 a n más 1 por n más 1 es la matriz. Entonces ya es odiosa porque no tenemos un valor de n, ¿no? Si se dan cuenta que ya por ahí ya nos molesta pintar la matriz. Pero la vamos a poder pintar, pero quizás vale la pena eso. Entonces, fíjense, el 0. El 0 es un estado fácil, pero es distinto a todos los demás. Si yo arranco en 0, ¿cuál es la probabilidad de volver al 0? 1, ¿correcto? Y lo mismo pasa con el estado n. Si yo arranco en fortuna n, voy a seguir en fortuna n para siempre. Esos son estados que se van a llamar absorbentes después. ¿Okay? Una vez que arrancas o que lo tocas, la cadena se queda ahí para siempre. ¿Ok? Ahora, del 0, ¿a dónde puedo ir? Exacto. ¿Del 1 puedo ir al 0? ¿Con qué probabilidad? Con probabilidad Q. Es la probabilidad de que A pierda, que es la probabilidad de sello. ¿Correcto? Y del 0 al 1 no puedo ir. Ok. Del 1 puedo ir al 2 con probabilidad P. Y del 2 puedo ir al 1 con probabilidad Q. ¿Sí ven cómo se está formando, no? Fíjense que son todos igualitos, ¿no? Ya ven por qué se llaman cadenas, ¿no? Ahí está la cadenita, etcétera, ¿no? Si aquí pongo el n-1, del n-1 puedo ir al n con probabilidad P, del n no puedo regresar al n-1, pero sí podría ir, para completar esto, podría ir aquí con P y aquí con Q, ¿correcto? Acuérdate que si el tipo tiene, si A alcanza fortuna n, regresa al n siempre. Ya el juego se acabó. El estado ya no va a cambiar. Entra aquí y queda absorbente. Pero podría ser del n-1 que tú ganes, o sea que efectivamente se lanza la moneda y el jugador A le quita el último sol al jugador B y gana. Y al principio es lo mismo. Se acaba en ambos extremos. Claro, si inicio el juego en un estado absorbente, me quedo ahí para siempre. ¿Lo ven? ¿Sí? Bueno, chévere. Fíjense que aquí es interesante ver cuál es la probabilidad de que xn sea igual a 0. Esta es una probabilidad interesante aquí. ¿Sí o no? ¿Cuál es la probabilidad de que el jugador eventualmente se arruine? Es más, si quieren verlo más bonito, esto podría verlo así. Fíjense que esa es una probabilidad de interés para nosotros. ¿Cuál es la probabilidad? Fíjense cómo se lee esto en cristiano. Esto es, ¿cuál es la probabilidad de que A se arruine
eventualmente. Claro, sí, bueno, a ver, esto se llama, esta probabilidad que está aquí, que estás tratando de describir y con bastante esfuerzo, porque no es fácil, esta probabilidad que está aquí se llama la probabilidad de transición en n pasos. ¿Ok? Fíjense que voy del 0 al n. ¿Lo ves? Ahí hay n pasos. Y sí, calcular ese límite no es fácil, Santiago. Uno quisiera, o sea, porque es muy poco probable que para una cadena compleja tú puedas encontrar una fórmula cerrada para esa probabilidad. No sé si me explico. Uno quisiera encontrar una función de n de tal manera que uno agarre y calcule un límite como en mate 1. ¿Sí? O como en mate, no sé en qué mate ven ustedes sucesiones, mate 2. O como en mate 2, ¿no? Que uno tiene una expresión cerrada y bueno, uno aprende trucos ahí para calcular. Esto no va a ser el caso para este límite. Pero ese límite, cuando existe, es la razón por la que damos cadenas de Markov en ingeniería industrial. ¿Ok? Justamente porque eso te da información sobre el proceso cuando ya está en estado estable. Fíjate que si tú arrancas del 0, esa probabilidad es fácil de calcular. Porque esa probabilidad es 1. ¿Correcto? Si tú arrancas de n, esa probabilidad es 0. Nunca vas a llegar a arruinarte si arrancas de n, porque te quedas con la fortuna toda tu vida en este modelo. ¿Lo ves? Esos dos casos son fáciles de calcular. Pero si arrancas de cualquier otro estado, pues no es tan fácil encontrar una ecuación cerrada para esa probabilidad. ¿Ok? Entonces vamos a ver otras formas de calcular ese límite, pero está clarísimo que depende de la distribución inicial, ¿lo ven? En este caso se ve clarito, porque si arranco en 0, pues esa probabilidad es 1. Si arranco en n, ese límite da 0, y si arranco en cualquier otra cosa, no sé. ¿Ok? Nosotros vamos hacia allá cuando ese límite existe y es único, se llama la estacionaria de la cadena de Markov, y nosotros vamos a estudiar bajo qué condiciones ese límite existe y bajo qué condiciones lo podemos calcular. Y hay formas de calcularlas que no son las formas de mate 2. ¿Ok? De hecho, se usa la matriz de transición en un paso para calcular esto. ¿Ok? Pero para hacer eso, digamos, el camino va a ser el siguiente. Este curso se puede estudiar de dos maneras. Esta parte del curso, las cadenas de Markov, se puede estudiar de dos maneras. Como está el diagrama de transición por un lado y está la matriz que es equivalente. ¿Sí lo ven? Fíjense que yo aquí, déjenme tomar la foto un segundo. ¿Me dices? Fíjense que tengo varias formas de representar esto que nosotros hicimos en el diagrama de transición. Yo lo puedo escribir así, que es medio odiosito, pero fíjense que efectivamente xn más 1 o es xn más 1 o es xn menos 1. Si gano, si el jugador A gana, su fortuna aumenta en 1. Si el jugador A pierde, su fortuna disminuye en 1. ¿Correcto? Y bueno, y ahí está la distribución inicial. Fíjense que estas son maneras de escribir esa solución. O podemos decir esto. ¿Correcto?
La probabilidad de ir de I más 1 a I es Q, la probabilidad de ir de I menos 1 a I es P, y la probabilidad de ir del 0 al 0 es 1, y la probabilidad de ir del N al N es 1. Es otra manera de dar la solución, ¿sí? O puedo mostrar su matriz de transición de una vez, ¿correcto? Todo esto yo puedo hacer, ¿ya? Y fíjense que tiene una estructura, ¿no? Ahí se ve que la P va corriéndose así y la Q también hacia abajo, ¿ya? Este es el ejemplo que voy a hacer el martes, porque el lunes tenemos examen, ¿no? Pero fíjense, ajá, exacto, el número de elementos que tiene el conjunto de estados. Cardinalidad. Y siempre se escribe, cuando tú pones valor absoluto alrededor de un conjunto, eso es lo que significa es el tamaño de ese conjunto, o sea, el número de elementos de ese conjunto. ¿Ok? Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Ah, estaba diciendo eso. Este curso se puede estudiar de dos maneras. Esta parte, digamos, cadena de Markov discreta. Yo puedo o estudiar las características del diagrama de transición como un grafo, ¿ok? Y sobre las características de ese grafo, deducir cómo se sacan las cuentas con la cadena de Markov, ¿ok? Ese es el camino que vamos a tomar nosotros, ¿ok? Porque yo necesitaría que supieran mucha más álgebra lineal de la que saben para dictar el curso de la otra forma, que implicaría conocer, bueno, yo creo que sí saben lo suficiente, pero yo creo que es más rudo y es menos intuitivo, porque jugar con el grafo es más sencillo que calcular los autovectores y los autovalores de una matriz, ¿no? Además que es más fastidioso, pero sí, se puede hacer todo lo que vamos a ver se puede hacer sobre las propiedades algebraicas de la matriz. O sea, eso que vamos a ver, que vamos a clasificar los estados de una matriz, ¿ok? En función de las características perdón, eso que vamos a hacer, que es clasificar los estados de la cadena de Markov sobre el diagrama de transición, se traduce tal cual en propiedades algebraicas de la matriz de transición. Hay un equivalente, ¿ok? Entre esas dos cosas. Y lo interesante es que el objetivo, bueno, nosotros podríamos hacer muchas cosas con cadenas de Markov, pero la cobija nos arropa hasta 2, 3 semanas de cadenas de Markov y no más, de las discretas. Entonces, aquí la idea es poder calcular este límite. ¿Ok? Y las preguntas que vamos a resolver es, ¿cuándo existe? ¿Ok? Esto va a depender de la clasificación, o sea, la respuesta va a depender de la clasificación de los estados de la cadena. Así lo vamos a responder, o sea que vamos a ver una clase, de hecho probablemente clase y media, sobre clasificar los estados en un diagrama de transición. Dos, ¿cómo lo calculo? Y eso es el teorema de la estacionaria. Okay, muchas veces nosotros vamos a estar interesados en estados en particular. En el caso de este ejemplo del jugador, está claro que vamos a estar interesados en cuando el jugador se arruina. ¿Ok? Fíjense que si estuviésemos modelando un inventario, nos interesa saber cuándo voy a romper stock.
Ese es un estado interesante. Entonces ese es el J, ¿no? Dependiendo de dónde yo arranque, ¿sí? Y de mi política de inventarios, o sea, cómo hago la reposición de ese producto, cada cuánto tiempo lo hago, ¿sí? Va a depender quién va a ser esta estacionaria. Sí, todo eso es modelable. Todo eso es modelable. ¿Ok? Algunos modelos son más complicados que malos. Todos nos hemos quedado dormidos en alguna clase. Yo a veces siento que me quiero quedar dormida en la clase que estoy dictando y eso es peor todavía, porque tienes que disimularlo. Bueno, en IO2 no me ha pasado, pero estoy casi sin batería, ¿verdad? Pucha. Entonces, a ver. Ay, perdón. A ver. Ay, no te apagues. No te apagues. Pucha, ¿cuál es la peor forma de haber enrollado este cable? Porque lo logré. A ver. Pucha. A ver, usemos la inteligencia. A ver, ya. A ver. Mi batería está que se descarga demasiado rápido. A ver, un segundito. Ya. Ok, entonces la segunda cosa es cómo lo calculo, o sea que vamos hacia el teorema de la estacionaria. Para eso vamos a tener que aprender a clasificar los estados de una cadena, precisamente porque las hipótesis de ese teorema dice si la cadena tiene estas características, entonces ese límite existe, se calcula así. ¿Ok? Y tercero, que no es para nada despreciable, es cuando es independiente de la distribución inicial. Cosa que es chévere porque si es independiente de la distribución inicial, pues yo puedo inventarme la distribución inicial y no importa. Igual voy a poder sacar la cuenta. ¿Correcto? Eso que estábamos tanteando de, ay, a ver, ¿qué hacemos? Le ponemos que partimos un día soleado, un día nubloso con la misma probabilidad. Bueno, si sabemos que las características de la cadena son tal que este límite es independiente de esa distribución inicial, realmente no importa con cuál distribución inicial arranques. ¿Ok? Eso que estuvimos en el dilema de si le dábamos 1 entre n-1 a los estados, en el ejemplo de la fortuna, ¿sí? Del juego de los dos jugadores, pues no importaría si es que no depende. Pero ahí yo les mostré que sí depende, porque si arrancamos en 0 o en n, ya sabemos cuánto da y no hay cálculo que tengamos que hacer. La cosa interesante es cuando comienzas en los estados intermedios. Fíjense que es comenzar en un estado que no es absorbente. ¿Ah? Exacto, 0 o 1. Pero ¿por qué siempre estás pensando en formas que yo te regale la nota? ¿Por qué no piensas en formas en las que yo te reto al máximo y tú superas la prueba? Esa es otra forma de pensar mucho más interesante, mucho más retadora. Sí, pues. O sea, a ver, no tienes por qué irte por el lado de hacer cosas con simulación. Es un camino posible en ingeniería industrial. Pero yo te aseguro que si te vas por cadena de suministro, te vas a topar con problemas que vas a necesitar simulación para resolverlos. Si te vas por calidad, cosa que todo el mundo piensa que si te vas por calidad estás libre de matemática y que tienes ahí un poquito de estadística, es falso porque muchos de los problemas que vas a detectar
con calidad, y para eso son buenísimas esas técnicas, a lo mejor se van a terminar resolviendo con técnicas de investigación de operaciones. Y a la hora del té, al final, la forma como tú tomas decisiones complejas depende de la cadena de investigación de operaciones, simulación y todo eso. O sea, eso es como la columna vertebral de la carrera. Todas las áreas necesitan de esta parte. ¿Ok? En un momento o en otro, claro, puedes contratar a alguien y decir, pucha, aquí necesito que alguien me escriba un modelo de programación lineal. Yo sé que lo vi, no lo sé hacer, pero pucha, me voy a buscar a Fabián Cornelier para que me resuelva el problema. Ah, bueno, chévere. Pero fíjate que el saber que necesitas eso, por lo menos, es algo que te tiene que quedar. ¿De acuerdo? Ya. Esto a mí me ha pasado que he estado asesorando tesis y estoy ahí y digo, ok, esto es un problema de programación lineal, vamos a formularlo, y lo formulamos, lo metimos en Julia, yo no sé Julia, y el bicho no corría, y el modelo estaba perfecto. Y tuvo que venir Fabián a hacer su focus pocus ahí para que la cosa corriera. Y el modelo original estaba perfectamente bien formulado, pero hay cosas que tienen que ver con la dimensión del problema que a veces no corre, pues. ¿Ok? Entonces, bueno, pero el hecho, digamos, fue útil que yo supiera, esto se resuelve con un problema con un modelo de programación lineal. Por cierto, con esa tesis ganamos el primer lugar en el MIT Scale el año pasado, porque le ahorramos más de $1 millón a la empresa que cultiva las paltas. Y por supuesto los chicos los contrataron. Ya renunciaron, pero los contrataron en su momento. Y fue cómico porque esa fue la pregunta del jurado en el MIT Scale. Y le preguntaron, cuéntame solo algo, tengo una curiosidad, ¿la empresa te contrató? Y la chica dijo, sí, pero estoy pensando cambiarme de empresa porque ya no hay retos. Ya lo que tenía que hacer, ya lo hicimos. Bueno, chicos, entonces para allá vamos, son las 3:51. Nos vemos el día lunes. Porfa, el viernes hay asesoría conmigo. Creo que Fabián está planificando hacer una asesoría el sábado. Por supuesto, si tienen dudas, siempre me pueden escribir al WhatsApp y yo, dependiendo de mi disponibilidad, yo voy a estar más o menos full como hasta medianoche del día jueves. Después me libero, pero pueden escribir que yo en cualquier momentico les respondo. ¿Ok? Cualquier momentico que pueda. Bueno, listo, chicos. Primera clase de cadenas de Markov. Done.